Esquivando la lluvia, con la noble excusa de estirar las piernas entre semana y disfrutando de un paseo junto al lago, me escapo de Arucas. Y ya que está uno rondando la presa del Pinto, aprovecho para fijarme en detalles, como sus bombas a distinta altura, recordando lo que nos comentaba el vecino de la Fula respecto a la más baja, que debido a la alta presión es imposible abrirla cuando la presa está llena, y que al estar por debajo del nivel de la canalización hacia Arucas, solo era posible derivar su agua hacia el Trapiche. Y aprovechaba, como no, para comprobar si la presa rebosaba. También con el ojo puesto en el nivel de la presa del Pinto 2, con días con más nivel y volumen de descarga hacia la presa inferior que otros. Y lo mismo sucedía con la entrada de agua. Comencé a remontar el barranco del Pinto por el camino habitual hacia el Albercón, intrigado todavía por el estruendo del agua barranco arriba el día de la lluvia. Decidí salirme del camino y adentrarme en el cauce, y allí encontré la respuesta. Entre la presa del Pinto 2 y el Albercón del Lomo Tomás de León existía otra infraestructura hidráulica escondida. Pero aún es más, según los mapas de Google, debería existir una especie de estanque en el mismo cauce. Y voilà, allí estaba. Peleando con la maleza, sorteando tuneras y saltando entre paredes del cercados a medio de derrumbar, había conseguido encontrarlo. El agua bajaba tanto por el canal que bordea el estanque como por el propio cauce. A pesar de haberle preguntado al vecino de la Fula explícitamente por el Albercón, hasta pensé que igual se estaba refiriendo a este estanque como el coladero. Pero, ¿por qué esquivarlo en parte con este canal? Si es que lo esquiva, pues no pude acceder a él desde este lado del barranco para comprobarlo. Aunque es bastante plausible, pues barranco arriba la mayor parte del agua baja libremente por el cauce. Yo sigo con la mosca detrás de la oreja porque a mi parecer las dimensiones del Albercón del Lomo Tomás de León me parecen excesivas para ser un depósito decantador. Dado que no parece que vayamos a encontrar alguna otra infraestructura hidráulica hasta el Albercón, y en vista de que cada vez se hace más difícil seguir la pista al agua, optamos por salir del barranco del Pinto. Arriba el agua continuaba entrando, aunque en menor cantidad que en días pasados. Caí en la cuenta de que las iniciales AF de esta casilla del Albercón coincidían con las de la presa del Pinto 1. Esto me hubiera ahorrado muchas elucubraciones el día que descubrí esa infraestructura hidráulica de la heredad de aguas de Arucas y Firgas. Por allá se va la agüita hacia el Pinto, justo donde vamos nosotros para regresar a Arucas.